Desear es sufrir. Arthur Schopenhauer partió de esta intuición simple y devastadora. Para él, la vida está impulsada por una fuerza anterior a la razón y a la moral, una voluntad ciega que empuja a querer sin descanso. Querer existir, querer poseer, querer permanecer. Cada deseo nace de una carencia, y toda carencia introduce tensión en la experiencia de vivir. Cuando el deseo permanece insatisfecho, aparece el dolor. Cuando se satisface, se disuelve rápidamente y deja paso a otra forma de vacío. Así, la existencia avanza entre la falta y el hastío, en un movimiento continuo que raramente se detiene. En este marco, la razón cumple un papel secundario. Llega después del impulso, organiza el relato y ofrece explicaciones a decisiones que ya han sido tomadas en otro nivel. La conciencia observa, interpreta y justifica, mientras la voluntad empuja desde un plano más profundo. Schopenhauer describió al ser humano como el lugar donde actúa esa fuerza impersonal, una fuerza que se expresa en todos los seres vivos y que persigue únicamente su propia continuidad. Desde esta perspectiva, el sufrimiento deja de ser una excepción y se convierte en una consecuencia natural del deseo constante. Y sin embargo, de esta mirada surge una forma particular de lucidez. Cuando el individuo reconoce el mecanismo que lo mueve, aparece una distancia interior, no una victoria, sino un alivio silencioso, no una felicidad duradera, sino una relación más sobria con el querer. En esa distancia comienza el verdadero núcleo de su filosofía. Arthur Schopenhauer llegó al mundo un 22 de febrero de 1788, en la ciudad portuaria de Danzig, acariciada por los vientos fríos del Báltico y marcada por la tensión entre poder y decadencia que recorría la Europa de aquel tiempo. Nació entre muros elegantes, en el seno de una familia burguesa que combinaba riqueza, cultura y la ilusión de una estabilidad imperturbable. Pero ni él, ni sus padres, ni el mundo entero podían imaginar lo que aquel niño de ojos penetrantes traía consigo: un destino de pensamiento implacable, capaz de desnudar la existencia hasta mostrar su rostro más cruel. No estaba llamado a comerciar, ni a escribir versos dulces. Su camino sería más oscuro, más radical. Sería el filósofo del pesimismo, el hombre que revelaría la esencia del sufrimiento humano, quien vería en el deseo no la fuerza vital, sino la condena inevitable, y en la voluntad, al tirano invisible que gobierna cada vida. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, era un comerciante de éxito, con visión liberal y un gusto por lo cosmopolita. Su madre, Johanna, poseía ingenio y pasión por la literatura. Pero tras la fachada de respeto y prosperidad, el joven Arthur crecía entre sombras que la razón no lograba descifrar. Su infancia oscilaba entre extremos: la disciplina fría y pragmática de su padre, que buscaba moldearlo como heredero de su imperio comercial, y la superficial calidez de su madre, que encontraba alivio en tertulias y salones elegantes. En medio de ese vaivén, Arthur comenzó a formarse no solo como niño, sino como observador silencioso del absurdo que lo rodeaba. Desde muy temprano mostró una sensibilidad extrema. Lo que para otros era trivial, para él se convertía en angustia o en contemplación profunda. Cada gesto, cada palabra de su familia se le incrustaba en el alma como heridas invisibles. A los 5 años ya había sido testigo de disputas violentas entre sus padres, el padre iracundo y rígido, la madre irónica y distante. Mientras otros niños jugaban despreocupados, Arthur leía, escuchaba y meditaba sobre el sufrimiento silencioso que parecía habitar la condición humana. A los 9, la familia se trasladó a Hamburgo, una ciudad más vibrante y comercial, en busca de estabilidad. Pero lejos de encontrarla, Arthur se sintió más aislado y desconectado del mundo que se le imponía. El padre, obsesionado con el deber y la disciplina, había trazado un camino claro. Su hijo debía convertirse en comerciante, continuar con el negocio familiar y preservar la riqueza,
sin espacio para la duda ni para la reflexión filosófica. A los 15 años, Arthur fue enviado a Le Havre, en Francia, para trabajar en una casa de comercio y perfeccionar su francés. Lejos de abrirle puertas, aquel viaje sembró un conflicto profundo en su interior. La vida que le habían asignado se revelaba como una cárcel sin barrotes. Observaba a los hombres de negocios como actores de una tragedia absurda. Perseguían dinero como si con ello pudieran redimir su existencia, ignorando que la vida está tejida con dolor, deseo insatisfecho y vacío. Aunque obedecía en apariencia, por dentro empezaba a urdir su fuga intelectual. Nada le parecía más grotesco que la obsesión de los adultos por acumular poder, títulos y posesiones, mientras ignoraban lo esencial. El sufrimiento no es un accidente del vivir, sino su esencia misma. En cartas familiares, todavía conservadas, se percibe ya una lucidez precoz, amarga y brillante, que anticipa la doctrina que marcaría su pensamiento. La existencia es dolor, el deseo es condena y la voluntad, el tirano invisible de todo ser humano. El pensamiento que apenas comenzaba a germinar en la mente de Arthur era aún una semilla frágil, sofocada por las expectativas de otros, por los planes de un padre que ya le marcaba el destino y por una sociedad que imponía caminos rígidos. Pero algo en su interior estaba a punto de romperse. A los 17 años, una noticia irrumpió en su vida como un vendaval. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, había muerto en circunstancias que nunca se aclararían del todo. Oficialmente se dijo que fue un accidente, una caída desde el desván de la casa. Pero Arthur y muchos de quienes lo rodeaban no pudieron evitar sospechar lo que el mundo callaba. Un suicidio silencioso, un acto desesperado que dejaba cicatrices profundas. El golpe fue devastador. No solo desaparecía su figura paterna, sino que el andamiaje entero de su existencia se desmoronaba. Las rutas establecidas, las convenciones sociales, las obligaciones comerciales que parecían inamovibles, todo se reducía a polvo entre sus manos. Con el alma desgarrada y los ojos abiertos al abismo, Arthur tomó una decisión que sellaría su destino y cambiaría para siempre el rumbo de la filosofía occidental: romper con el legado familiar de los negocios y sumergirse sin miedo en el laberinto oscuro del pensamiento. Su infancia no terminaba con un simple paso a la adultez, sino que dejaba tras de sí una cicatriz indeleble, una marca que definiría cada una de sus decisiones. La muerte de Heinrich no solo destruyó la unidad familiar, liberó a Arthur de las cadenas de un destino que no había elegido de manera abrupta y dolorosa. La herencia que recibió vino acompañada de una herida profunda, una mezcla de culpa, duda y autonomía prematura que forjaría su carácter como el hierro que se templa en fuego intenso. 17 años tenía y la vida ya le mostraba su rostro más crudo y despiadado. Su madre, Johanna, reaccionó con rapidez desconcertante. Tomó las riendas de la familia y se mudó con Arthur y su hermana Adele a Weimar, donde pronto se convirtió en una figura destacada en los círculos literarios. Abrió un salón cultural que atrajo a luminarias como Goethe, Wieland y otros intelectuales de la época. Pero Arthur no encajaba en aquel mundo de palabras brillantes, sonrisas calculadas y superficialidades cortesanas. La relación con su madre, ya tensa desde años atrás, se volvió insostenible. Para Johanna, él era sombrío, insociable, demasiado rígido. Para Arthur, su madre era frívola, obsesionada con las apariencias y con un reconocimiento que él consideraba vacío. La separación emocional era inevitable. Bajo el mismo techo apenas vivieron unos años más, conviviendo entre disputas cada vez más intensas, hasta que Arthur abandonó el hogar materno de manera definitiva. Nunca más habría reconciliación. Aquella ruptura dejaría una marca profunda en su visión del amor, de la familia y de las relaciones humanas. Para él, todo vínculo estaba contaminado por el interés, el egoísmo y la voluntad ciega que empuja al ser humano a buscar placer donde solo hay dolor. Liberado de ataduras familiares, Arthur volcó toda su energía al estudio.
Se matriculó en la Universidad de Göttingen para estudiar medicina, pero pronto comprendió que su verdadera pasión estaba en otro lado. El camino de la filosofía lo llamaba con una voz irresistible. Cambió de rumbo y comenzó a asistir a clases de lógica, metafísica y ética. Allí descubrió a Platón y a Kant, pensadores que lo deslumbraron y al mismo tiempo le mostraron la necesidad de ir más allá, de desarrollar una visión radicalmente propia. En su mente bullía una intuición poderosa. Detrás del mundo visible, detrás de los objetos, las causas, los efectos y las razones aparentes, se escondía una fuerza más profunda, oscura e irracional. No era Dios, ni destino, ni alma. Era algo distinto, algo primordial, la voluntad. Fue también en esta etapa donde Arthur comenzó a forjar su carácter. Reservado, orgulloso, con una marcada tendencia al aislamiento. Despreciaba a sus compañeros por su superficialidad y a los profesores por su complacencia con el orden establecido. Ya no le interesaban las apariencias ni las reglas. Su mirada estaba puesta en el núcleo más profundo de la existencia, en aquello que la mayoría evitaba, el dolor como esencia, el deseo como condena y la voluntad como tirano invisible que gobierna cada vida. A pesar de su juventud, Arthur hablaba con una autoridad que incomodaba. No pedía permiso ni buscaba aprobación. Despreciaba abiertamente las convenciones académicas y detestaba la idea de convertirse en un discípulo más, alineado, obediente, predecible. Él no quería continuar una tradición, quería dinamitarla. Su arrogancia era tal que llegó a confrontar cara a cara a figuras intelectuales ya consagradas, dejando tras de sí un clima denso, casi irrespirable. Pero en esa arrogancia había algo más profundo, una autenticidad brutal. Schopenhauer no fingía, no actuaba, no suavizaba sus palabras. Decía exactamente lo que pensaba, aunque nadie estuviera dispuesto a escucharlo. En 1811, se trasladó a Berlín con la intención de estudiar junto a los pensadores más influyentes del momento. Entre ellos se encontraba Johann Gottlieb Fichte, a quien pronto terminaría despreciando abiertamente, calificándolo como un charlatán idealista atrapado en abstracciones vacías. El ambiente universitario, lejos de estimularlo, le resultaba asfixiante. Las aulas no eran templos del pensamiento, sino escenarios de vanidad intelectual. Allí comenzó a gestarse su ruptura definitiva con el idealismo dominante. Mientras otros repetían sistemas ajenos, en la mente de Arthur empezaban a dibujarse los primeros trazos de una arquitectura filosófica propia. Una visión del mundo que no nacía del optimismo ni de la fe en el progreso, sino del conflicto, del dolor y de una negación frontal de toda esperanza ingenua. A sus 20 y tantos años ya había vivido lo suficiente como para llegar a una conclusión inquietante. La vida no era un regalo, era una trampa cuidadosamente disfrazada. Y sin embargo, en medio del rechazo, la soledad y la crítica constante, Arthur escribía. Escribía sin descanso, con furia contenida, con una claridad afilada, con un estilo que huía del adorno y apuntaba directo a la herida. No buscaba consolar, buscaba revelar. Mientras sus contemporáneos se aferraban a los ideales del progreso, la razón y el optimismo ilustrado, él se hundía cada vez más en una intuición devastadora. Todo deseo está condenado a la insatisfacción. Todo amor es una forma de posesión. Toda existencia está atravesada por el sufrimiento. En ese aislamiento voluntario comenzó a esculpir una de las filosofías más radicales, lúcidas y desgarradoras jamás concebidas. En 1813, con apenas 25 años, Arthur Schopenhauer presentó su tesis doctoral en la Universidad de Jena, titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. El texto, denso y técnico, pasó casi desapercibido para sus contemporáneos, pero en sus páginas ya latía una amenaza silenciosa contra los cimientos del pensamiento racionalista. Schopenhauer reformulaba uno de los principios más sagrados de la lógica occidental, demostrando que detrás de toda explicación, de toda causa y de toda razón aparente,
se oculta una fuerza más primitiva, invisible e indomable, que escapa por completo a la razón. Aquella obra fue apenas un prólogo, un anuncio de lo que vendría después. El mundo como voluntad y representación. Antes de llegar a ese punto culminante, Schopenhauer atravesó un periodo de expansión vital y espiritual. Se trasladó a Dresde, luego a Weimar, y más tarde emprendió su primer viaje a Italia. En ciudades como Venecia, Florencia y Nápoles, encontró un consuelo extraño, casi inesperado. La belleza del arte, las ruinas antiguas y los atardeceres bañados por el sol Mediterráneo lograron conmoverlo, pero no lo redimieron. Para él, la belleza no era salvación, sino apenas un respiro fugaz, una breve suspensión del dolor esencial que define la existencia, un instante de alivio antes de que la voluntad vuelva a reclamar su dominio. Aquellos viajes no lo transformaron, no lo suavizaron ni lo reconciliaron con el mundo. Solo le ofrecieron escenarios distintos desde los cuales pensar exactamente lo mismo, que la vida es un ciclo interminable de deseo, frustración y sufrimiento. Cambiaban los paisajes, los colores, las ciudades, pero la conclusión permanecía intacta, implacable. En 1818 Schopenhauer publicó la obra que definiría su vida y su legado intelectual: El mundo como voluntad y representación. Para él no era simplemente un libro, sino su verdadero testamento filosófico. En sus páginas sostenía que el mundo que creemos conocer no es la realidad última, sino una construcción de la mente, una representación. Pero lo verdaderamente radical venía después. Detrás de esa representación no existe una razón divina, ni una estructura lógica ordenadora, ni un propósito moral oculto. Lo que hay es una voluntad irracional, ciega e inagotable. Esta voluntad no es individual, no pertenece a una persona concreta. Es metafísica, universal, una fuerza primitiva que atraviesa todo lo existente. Es ella la que mueve el universo, la que engendra la vida, el deseo, el sufrimiento y, finalmente, la muerte. La propuesta era devastadora. El mundo no está gobernado por la razón, sino por un impulso ciego de querer y seguir queriendo. Cada ser vivo es apenas un fragmento de esa voluntad, y al desear existir, se condena inevitablemente al dolor, porque querer es carecer, y toda carencia es sufrimiento. Desde esta perspectiva, incluso el amor quedaba despojado de su aura romántica. Para Schopenhauer, no era un acto noble ni elevado, sino una estrategia biológica de la voluntad para perpetuarse. La reproducción no era elección consciente, sino una trampa cuidadosamente disfrazada. La vida misma, en última instancia, era un error cósmico, y sin embargo, su sistema no desembocaba en un nihilismo absoluto. En medio de tanta oscuridad, Schopenhauer abría una grieta, una posible vía de escape al tormento: el arte, especialmente la música. Para él, la contemplación estética tenía el poder de suspender, aunque fuera por instantes, el dominio del deseo. Cuando un individuo se sumerge por completo en una obra artística, deja de querer, deja de afirmarse como ego, deja de sufrir. En ese instante, la voluntad pierde su control. El genio artístico, entonces, no era solo un creador, sino una especie de redentor temporal, alguien capaz de ofrecer respiros de lucidez en medio del dolor universal. El otro camino de liberación era aún más radical: la renuncia. Inspirado por el pensamiento oriental y el ascetismo, Schopenhauer sostenía que el sabio es aquel que niega la voluntad, que apaga sus deseos, que vive en castidad, desapego y soledad. No se trata de huir del mundo, sino de dejar de afirmarlo. Solo así, afirmaba, es posible alcanzar una forma de redención silenciosa, sin promesas, sin ilusiones. Pero lo más trágico todavía estaba por llegar. A pesar de la profundidad de su pensamiento, de la claridad de su estilo y de lo revolucionario de su visión, el mundo como voluntad y representación fue ignorado. El libro pasó completamente desapercibido. No hubo premios, ni debates, ni seguidores.
solo silencio. Schopenhauer lanzó su verdad abrasadora al mundo, y el mundo no respondió. Este fracaso lo hirió profundamente. Se refugió primero en Berlín, luego en Dresde, volviéndose cada vez más hosco, más irónico, más resentido con sus contemporáneos. Allí comenzó su transformación definitiva, la del filósofo maldito, el hombre que camina entre otros sabiendo que ve lo que nadie quiere mirar y que por ello está condenado a la soledad. Schopenhauer, herido por la indiferencia con la que el mundo había recibido su obra, no retrocedió. Al contrario, si el mundo lo ignoraba, él lo despreciaría con una intensidad aún mayor. Su carácter, ya áspero, terminó de endurecerse hasta volverse casi pétreo. Replegado sobre sí mismo, adoptó la postura que lo acompañaría hasta el final de sus días, la del genio incomprendido, orgulloso, intolerante, absolutamente convencido de su propia superioridad intelectual. Miraba a sus colegas filósofos con abierto desdén, pero reservaba su mayor desprecio para quien consideraba su enemigo natural, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lo detestaba con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Para Schopenhauer, Hegel encarnaba todo lo que estaba corrompido en la filosofía de su tiempo, un charlatán envuelto en un lenguaje oscuro, elevado a ídolo por la academia y venerado por una masa obediente incapaz de pensar por sí misma. En un gesto de desafío que hoy roza la tragicomedia, Schopenhauer solicitó impartir clases en la Universidad de Berlín exactamente en el mismo horario que Hegel. Su intención era clara: obligar a los estudiantes a elegir entre lo que él llamaba pensamiento auténtico y lo que consideraba una farsa institucionalizada. El resultado fue devastador. El aula de Hegel se llenaba hasta el desborde, mientras la de Schopenhauer permanecía casi vacía. Herido en lo más profundo de su orgullo, abandonó la enseñanza académica y se juró no volver jamás. Aquello no fue solo una derrota profesional, fue para él la confirmación definitiva de la ceguera del mundo. La voluntad lo había condenado no solo a contemplar el horror de la existencia, sino también a predicar en el desierto, sin oyentes, sin eco. Apartado de las instituciones, Arthur comenzó a vivir como un filósofo errante. Cambiaba de residencia con frecuencia, evitaba las multitudes, despreciaba a los intelectuales de salón y escribía en silencio, lejos de cualquier escenario público. Gracias a la herencia paterna, contaba con ingresos suficientes para mantenerse independiente, pero esa comodidad material no suavizó su temperamento. Se convirtió en un misántropo declarado. Detestaba el ruido, la compañía innecesaria, el contacto social. Era conocido por cambiar de mesa en los cafés si alguien reía demasiado cerca, y por estallar en maldiciones contra sirvientas que interrumpían su silencio. Su única compañía constante era un perro caniche al que llamó Atma, en alusión al concepto de alma universal del pensamiento oriental. «Los perros son más fieles y profundos que los hombres», solía decir. Pero detrás del sarcasmo, de la agresividad verbal y del rechazo social, latía una mente incansable, en perpetua combustión. Arthur no dejaba de escribir. Publicó obras menores, ensayos sobre el libre albedrío, la moral y la metafísica, y comenzó a preparar una reedición ampliada de su gran obra. Al mismo tiempo leía con voracidad, especialmente textos orientales, budismo, hinduismo, los Upanishads. Fue uno de los primeros filósofos occidentales en integrar de forma seria y profunda estas tradiciones a su sistema. En ellas encontraba una resonancia inquietante con su propia visión del mundo, el rechazo del deseo, el reconocimiento del sufrimiento como esencia de la vida y la idea de que solo, mediante la negación de la voluntad, es posible alcanzar una forma de redención. Mientras la filosofía oficial seguía girando en torno a sistemas idealistas, racionalistas o teológicos, Schopenhauer persistía como un faro solitario de disidencia, aislado, despreciado, pero convencido de que el tiempo, no sus contemporáneos, acabaría dándole la razón. Su estilo no se suavizó con los años. Seguía siendo claro, afilado,
brutal en su honestidad. Schopenhauer no escribía para adornar ideas ni para complacer sensibilidades. Escribía como quien arroja cuchillos contra la complacencia del mundo. Sus textos se parecían menos a tratados académicos y más a gritos lúcidos, desgarradores, dirigidos únicamente a quienes tuvieran el coraje de mirar la existencia sin vendas ni consuelos. Y aún así, el mundo continuaba sin escuchar. Al llegar a los 40 años, Schopenhauer era poco más que un filósofo olvidado, una sola obra ignorada, sin discípulos, sin cátedra, sin reconocimiento alguno, ninguna gloria, ningún eco. Su único consuelo residía en una certeza íntima e inquebrantable. Sabía que tenía razón. El universo entero podía estar equivocado, pero él no. Esa convicción, tan grandiosa como peligrosa, fue lo único que le permitió seguir respirando. Al entrar en la década de los 50, Arthur Schopenhauer vivía como una figura casi espectral. Apartado de toda institución, sin escuela ni seguidores visibles, residía en Frankfurt, en un apartamento austero, rodeado de libros, partituras y un puñado de objetos ordenados con una meticulosidad casi obsesiva. Su rutina era inalterable: paseos solitarios, comidas frugales, lecturas profundas, escritura disciplinada. Había reducido su vida al mínimo ruido posible, pero en su interior seguía ardiendo una exigencia no resuelta: ser escuchado. El silencio del mundo lo atormentaba más que su desprecio. Años atrás, tras constatar el fracaso editorial del Mundo como voluntad y representación, había escrito en su diario una frase que condensaba toda su tragedia: «No soy más que un profeta con la lengua cortada». Pero el tiempo, ese enemigo implacable y caprichoso, estaba a punto de torcer la historia. En 1851, Schopenhauer publicó Parerga y Paralipómena, una colección de ensayos misceláneos en los que abordaba cuestiones filosóficas, psicológicas, morales y estéticas con una claridad demoledora. Esta vez el tono era distinto, más accesible, más directo, incluso irónico. No se trataba de un sistema cerrado, sino de una sucesión de golpes secos dirigidos al corazón de la condición humana. Escribía sobre la vanidad, el sufrimiento, la estupidez, el amor, el arte, la muerte, sin anestesia. Fue allí donde dejó algunas de sus frases más memorables, sentencias que atravesaban como cuchillas, como aquella en la que afirmaba que el ser humano había convertido la tierra en un infierno para los animales. Y entonces ocurrió lo impensable. El libro fue un éxito. Por primera vez, su voz atravesó el muro de indiferencia. Comenzaron a llegar cartas, reseñas, lectores apasionados. Entre ellos, jóvenes pensadores que más tarde marcarían el rumbo de la filosofía europea. Este giro no solo lo sorprendió, lo descolocó. El hombre que había vivido décadas en la sombra empezó a ser buscado por editores, visitado por estudiantes, citado en cafés y tertulias. No respondía a todas las cartas, desdeñaba muchas visitas, y cuando alguien lo elogiaba en exceso, lo despachaba con frialdad. No sabía habitar la gloria. Durante años había construido su identidad en torno al rechazo, y ahora debía convivir con una veneración tardía e incómoda. No cambió su forma de vida. Siguió evitando multitudes, cultivando su aislamiento, reafirmando su visión implacable del mundo en cada conversación. Si alguien acudía en busca de esperanza, él ofrecía desilusión. Si buscaban sentido, él entregaba vacío. Pero era precisamente esa radicalidad, esa negativa a suavizar la verdad, lo que lo volvía magnético. Mientras Europa se entregaba a los ideales del progreso, la industrialización y la fe en la razón iluminista, Schopenhauer se erguía como una contrafigura incómoda, un recordatorio viviente de que bajo el brillo del avance seguían latiendo el deseo, el dolor y el sufrimiento que nadie quería reconocer. En lugar de prometer un mañana mejor, Schopenhauer advertía que el futuro no es más que la repetición interminable de un tormento maquillado de esperanza. Mientras otros filósofos proclamaban la libertad del hombre,
Él insistía en que la libertad es una ilusión cuidadosamente tejida por una voluntad ciega e implacable. En una época embriagada por el optimismo científico, alzaba la voz para recordar que ninguna ciencia puede explicar por qué el ser humano sufre al amar, al vivir, al desear, al soñar. Y sin embargo, su pensamiento comenzó a filtrarse lentamente, no solo entre filósofos, sino también entre escritores, músicos y artistas. Algunos lo leyeron con devoción, otros con incomodidad, pero nadie salió indemne. Schopenhauer, el eterno rechazado, empezaba a convertirse en la raíz silenciosa de una nueva forma de pensar el mundo, más profunda, más oscura, más honesta. Pero Arthur no se dejó engañar. La fama tardía no lo redimía. Sabía que su verdad seguía siendo insoportable para la mayoría. Aceptó el reconocimiento como quien acepta una limosna, sin gratitud, sin desprecio, pero con una amarga confirmación. Había tenido razón desde el principio. El mundo, simplemente, había tardado 40 años en darse cuenta. La última década de su vida transcurrió con la cadencia lenta de un invierno largo y silencioso. Instalado en Frankfurt, en una casa modesta con vistas tranquilas, pasaba los días entre lecturas, alguna escritura ocasional y paseos meticulosamente repetidos. Su nombre circulaba cada vez más, pero él permanecía impermeable a la vanidad. Ya no tenía nada que demostrar. El mundo, por fin, había llegado al lugar en el que él siempre había estado. Y aún así, no era la satisfacción lo que llenaba sus días, sino una calma densa, pesada, como si el reconocimiento tardío no hiciera más que confirmar su sospecha más antigua. La vida solo concede aquello que ya no se desea. Durante estos años, su misantropía no desapareció, pero se volvió más refinada. El sarcasmo reemplazó a la ira. Su palabra era breve, certera, sin concesiones. Se había convertido en una figura casi mítica, el filósofo maldito que sobrevivió al desprecio, que nunca se doblegó ante las modas académicas y que hablaba con una libertad devastadora. Arthur Schopenhauer vivió y murió fiel a una visión radicalmente pesimista de la existencia. Nunca se casó ni tuvo hijos, rechazó el amor y el matrimonio, a los que veía como trampas de la voluntad para perpetuar el sufrimiento. Enemigo del sentimentalismo y de la ilusión romántica, consideraba al ser humano una criatura dominada por el deseo, la vanidad y el autoengaño. Su única compañía constante fue su perro, siempre un caniche, al que trataba con más respeto que a la mayoría de las personas, pues veía en el animal una autenticidad que el hombre había perdido. Aunque solitario, no fue un ermitaño absoluto. Recibía a jóvenes intelectuales atraídos por su pensamiento implacable. A ellos les hablaba sin consuelo. El conocimiento no salva, la compasión no redime, y la única sabiduría consiste en reconocer el absurdo de la existencia. Algunos se marchaban desconcertados, otros quedaban marcados para siempre. En sus últimos escritos, Schopenhauer profundizó su crítica a la civilización, afirmando que el progreso no había reducido el sufrimiento, sino que lo había sofisticado. La historia, para él, no era avance, sino repetición entusiasta del error. La vida seguía siendo una comedia trágica gobernada por una voluntad ciega que empuja al ser hacia un final inevitable. La música fue su único alivio genuino. Creía que, a diferencia de las demás artes, no representaba el mundo, sino que lo encarnaba directamente. En Bach y Mozart escuchaba la voz desnuda de la voluntad universal. En 1860, con la salud debilitada, afrontó la muerte sin temor ni esperanza. Murió el 21 de septiembre, en silencio, sin dramatismo, sentado en su sillón. Su muerte fue el último gesto coherente de su filosofía, un apagamiento sin épica. Paradójicamente, el pensador que negó el sentido de todo dejó una huella profunda y duradera en la modernidad, convirtiéndose en un faro oscuro para generaciones de inconformes. La historia le dio la razón a Schopenhauer tarde, pero de forma brutal. Tras su muerte, su pensamiento se expandió en una Europa
que empezaba a resquebrajarse bajo la ilusión del progreso. Las guerras, los genocidios y las crisis del siglo XX convirtieron su pesimismo en una profecía incómoda. La vida no es una promesa, sino una repetición persistente del sufrimiento. Su influencia fue profunda y transversal. Nietzsche lo llamó mi maestro, aunque sintió la necesidad de romper con él. Admiró su honestidad radical y su visión del deseo como fuerza ciega, pero allí donde Schopenhauer propuso la negación, Nietzsche eligió la afirmación trágica. Fue una ruptura inevitable y, al mismo tiempo, una herencia decisiva. Sin Schopenhauer, Nietzsche no habría existido. Otros autores siguieron ese rastro oscuro. Thomas Mann heredó su gravedad moral. Kafka, la culpa sin causa y el sufrimiento sin salida. Camus, una lucidez insoportable. Beckett, la negación llevada al límite del lenguaje. Incluso Freud, aunque rara vez lo citó, retomó su intuición central. El ser humano no es dueño de sí mismo. Lo que Freud llamó inconsciente, Schopenhauer lo pensó como voluntad, irracional, insistente y ajena a la razón. Así, Schopenhauer se convirtió en un puente silencioso entre la metafísica clásica y la angustia moderna. Su legado no fue solo intelectual, sino también emocional y existencial. Leerlo no es buscar consuelo, sino enfrentarse a una mirada que desnuda la realidad sin anestesia. En un mundo obsesionado con vender felicidad, Schopenhauer afirma algo insoportable: la felicidad es una ilusión. El verdadero coraje no está en perseguirla, sino en reconocer su falsedad. Y sin embargo, en su pesimismo hay una ética profunda. La compasión no nace del deber, sino del reconocimiento compartido del sufrimiento. Hoy, más de un siglo después, su voz sigue regresando cada vez que el progreso decepciona y las promesas se vacían. No ofrece sentido, pero ofrece lucidez. Y deja una pregunta inevitable que aún incomoda. ¿Y si Schopenhauer tenía razón?